Buenas jóvenes, voy a explicar el tema correspondiente a operaciones con intervalos. Para tratar esta temática debo hacer un énfasis en que debemos manejar los conceptos de intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto, infinito y las definiciones de las operaciones que pueden ser unión, intersección, diferencia, complemento o diferencia simétrica. Vamos a trabajar solamente tres: diferencia, unión e intersección. Vamos a empezar con la unión. Entonces vamos a trabajar la unión de intervalos y básicamente voy a hacer tres ejemplos con cada una de ellas para ver como las distintas formas en las que se nos puede presentar una operación entre intervalos. Bien, entonces tengo aquí la primera operación, A unión B. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una recta numérica donde me permita tener los elementos que yo necesito y posterior a esto voy a graficar. Empiezo por graficar el intervalo A. El intervalo A va desde menos infinito hasta 2. Y el 2 va cerrado. Este es el intervalo A. El intervalo B va desde menos 2 abierto hasta más infinito. La unión de estos intervalos sería juntar lo que está en el intervalo A con lo que está en el intervalo B. Entonces, para juntar lo que está, bueno, hay un ruido en el fondo y es porque todos saben que estos videos los estoy grabando desde mi casa. No puedo controlar lo que pasa en la calle, entonces, para que tengan en cuenta eso. Bien, A unión B. Voy a escribir todos los elementos que están en A y los que están en B, pero entonces la idea es juntar estos intervalos. Al yo juntarlos voy a obtener todo esto que está aquí. En conclusión sería toda la recta real, porque sería desde menos infinito, a ese infinito salió horrible, desde menos infinito hasta más infinito. Ese sería el intervalo resultante de la unión de estos dos intervalos. Ahora, puede presentarse también otro caso, como es el siguiente. El intervalo D va desde 3 abierto hasta 5 cerrado. Y el intervalo E va desde 1 abierto hasta 2 abierto. Entonces, la idea es juntar estos dos intervalos. Al yo juntarlos, sería este pedacito que está aquí unido con este pedacito que está aquí. Entonces sería desde 1,2 unido con 3,5 hasta, perdón, 3,5 hasta el 5 cerrado. Esto es para mostrarles que a la hora de unir intervalos no se me puede presentar de una sola forma, se me puede presentar de muchas formas. Aquí se cruzan los intervalos, aquí no se cruzan. Cuando no se cruzan, normalmente lo que hay es que juntar un pedacito, el intervalo que está de un lado con el que está del otro lado. Y pues vamos a hacer ya un último intervalo, perdón, una última operación, un último ejemplo. Me gustaría tomar este que está aquí, B con E. Entonces vamos a hacer B unión E. Volvemos a lo mismo, hago mi recta numérica. B vendría siendo desde menos 2 hasta más infinito y E vendría siendo desde 1 hasta 2. Entonces la unión es juntar este intervalo con este que está acá y me daría desde menos 2 hasta más infinito. Entonces es para que ustedes se den cuenta que es que la unión se puede presentar de muchas formas. La idea es escribir el intervalo que demuestre la unión de esos dos intervalos. Eso es lo que se quiere. Escribir un intervalo que demuestre cómo sería la unión de esos dos intervalos o cómo quedaría la unión de esos dos intervalos. Voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan observar y puedan tomar nota de esta operación. Bueno, continuamos. Ya explicamos la unión, vamos a la intersección. Vamos a la intersección y por último a la diferencia.
Entonces, la intersección son aquellos elementos que tienen en común. Lo que tienen en común el primer y el segundo intervalo. Vamos a hacer la intersección desde de A, intersección B. Vamos a hacer la intersección de C, intersección E. Vamos a hacer la intersección de D, intersección E. Y vamos a hacer la intersección de B, intersección C. Entonces, 4 ejemplos para poder resolver esto. Voy a una recta numérica, siempre hago mi recta numérica y posterior a ello grafico el intervalo que me coloca. A va desde menos infinito hasta 2, en 2 va cerrado. B va desde menos 2 abierto hasta más infinito. La intersección, aquellos elementos que ellos tienen en común, en este caso, los elementos que tienen en común donde se cruzan esos intervalos, es en este pedacito de la recta, que viene siendo desde menos 2 hasta 2. En 2 iría cerrado porque el 2 está tanto en A como en B. Recuerden que esto es A y recuerden que esto es B. En 2 va a ir cerrado porque está cerrado en A y pasa por ahí, o sea, lo contiene B. En menos 2, recuerden que son los que tienen en común. El menos 2 hace parte de A, pero el menos 2 no hace parte de B porque está abierto y recuerden que cuando está abierto no lo incluye. Entonces no hace parte de ambos, por lo tanto no se incluye y se coloca de manera abierta. Vamos a otro ejemplo. Bueno, y ese sería el resultado de la operación. C, intersección E. Entonces para eso nada más necesito el 1 y el 2. C va de 1 abierto, cerrado hasta 2 cerrado. Y E va de 1 abierto hasta 2 abierto. Entonces, hay una intersección, sí, ellos se cruzan precisamente en su extensión. La única diferencia son los extremos, ellos se cruzan de 1 hasta 2. Pero recuerden que la intersección son los elementos que ellos tienen en común. ¿Qué tienen en común C y E todo esto? Pero el 1 lo incluye C, pero no lo incluye E. Es decir, que no está en común, no hace parte de la intersección, por lo tanto queda abierto y lo mismo sucede con el 2. Está en C, pero no está en E. Para que quede cerrado tendría que estar o pasar una línea o que ambos estuviesen cerrados. Vamos acá, D intersección E. Entonces para D intersección E vuelvo y hago mi recta numérica. 1, 2, 3, 4 y 5. Grafico D que va desde 3 a 5. 3 abiertos, 5 cerrados y E va desde 1 abierto hasta 2 abiertos. Intersección, elementos que tienen en común, donde se cruzan estos intervalos. Miremos y analicemos, ¿será que se cruzan estos intervalos? Pues ahí a simple vista podemos ver que no se cruzan, quiere decir que no tienen ningún elemento en común y al no tener ningún elemento en común es un conjunto vacío o nulo porque no tiene elemento. B intersección C, entonces vamos a hacer B intersección C, sería 2, 1, 0, menos 1, menos 2. B va desde menos 2 abierto hasta más infinito y C va desde 1 cerrado hasta 2 cerrado. Miren que aquí sí se cruza, exactamente en donde se cruza B intersección C. B intersección C se cruzan en 1 y 2. Y voy a analizar, ¿será que los extremos van cerrados o abiertos? Pues miro si pertenecen a ambos. El 1 pertenece al primero y también pertenece al segundo, por lo tanto va cerrado. Y lo mismo sucede con el 2. Entonces, ¿la idea qué es, jóvenes? La idea es que ustedes analicen cuando el intervalo es abierto y cuando es cerrado, para poder tener claro si hace parte o no del resultado de la operación que me están colocando a mí. Si yo no tengo claro cuando un intervalo es abierto y cuando es cerrado y en la definición de la operación, pues no voy a poder decidir o no voy a poder argumentar el por qué sí va ese resultado o no va ese resultado, o si va abierto o si va cerrado. Entonces, unos segundos más para que ustedes pues puedan tomar nota de la intersección. Bien, y por último, pero no menos importante, una operación en la que sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, si se han dado cuenta en todas las gráficas, creo que en todas, la mayoría, he colocado como la letrica del intervalo. Esto no es necesario
o sea, no es obligatorio para las operaciones, pero para la diferencia sí, porque es que debo tener claro cuál es el primer intervalo y cuál es el segundo. Recuerden que la diferencia es una resta, y en una resta si se altera el orden se va a alterar el resultado. Lo mismo pasa con la recta numérica, si altero el orden de los intervalos voy a alterar el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo mismo, tres ejemplos que serían la diferencia de DE, la diferencia de CD, C menos B, vamos a hacer C menos G y la diferencia de B menos C. Entonces vamos a hacer esos ejemplos, a ver qué resultados obtenemos al final y pues posterior a esto vamos a sacar unas conclusiones. Entonces voy y hago mi recta numérica DIE, DIE es este que está acá. Entonces hago mi recta numérica 1, 2, 3, 4 y 5. De 3 abiertos hasta 5 cerrados. Y E va desde 1 abierto a 2 abiertos. Entonces, este es D y este es G. ¿Qué tiene D? ¿Qué tiene D? Que es este, que no tiene E. Pues todo eso lo tiene D, pero no lo tiene E, que va desde 3 hasta 5. Todo este intervalo hace parte de D, pero no hace parte de E. Es lo que tiene el primero, que es D, que no tiene el segundo. Vamos acá al segundo ejemplo, CB. Entonces serían estos dos. Necesito una recta numérica así. Gráfico C, que vendría siendo de 1 a 2 cerrado en ambos extremos, este C. Y B vendría siendo desde menos 2 hasta más infinito. ¿Qué tiene C que no tiene B? ¿Qué tiene C que no tiene B? Pues aquí, perdón, ya me iba a equivocar. Aquí yo quiero que analicen algo. ¿Qué tiene C? Pues C tiene solamente del 1 hasta el 2, pero todo esto está cerrado. Y esto también lo tiene B. Por lo tanto, C no tiene ningún elemento que sea diferente al de B. No tiene ninguno. O sea, todo lo que tiene C está contenido en B. Y como no tiene ninguno, o sea, el 1 pertenece también a B. El 1,5 también pertenece a B. El 2 también pertenece a B. Como no tiene ningún elemento, el resultado es vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que pertenezcan a esa diferencia. Entonces, importante tener, ojo, miren que yo llego a colocar 1 como algo, pero pensando en otra operación. Entonces, es importante eso, o sea, tener claro cuál es la operación que yo estoy haciendo. En este caso es diferencia, me había confundido. Entonces, es importante, ¿qué tiene el primero que no tiene el segundo? Pues todo lo que tiene el primero también lo tiene el segundo, así que no hay nada ahí. Vamos con CE. Entonces, para CE necesito una recta numérica, así, de 1 a 2, donde C, que es la primera, va desde 1 cerrado hasta 2 cerrado. Ya les doy permiso para que ustedes puedan visualizar. Y E va desde 1 abierto hasta 2 abiertos. ¿Qué tiene C que no tiene E? Este era el ejemplo que yo quería mostrar, que me confundí, creí que era este, pero no es este. Entonces, pero es que es prácticamente lo que tiene C, que es el que está abajo, también lo tiene E. Pues sí, todos estos elementos que están aquí los tienen ambos. Pero hay unos numeritos que sí lo tienen C y no los tiene E, que vendrían siendo el 1 y el 2. Mire que el 1 está cerrado en C, pero está abierto en E. Y el 2 está cerrado en C, pero está abierto en E. O sea que el 1 pertenece a C, pero no pertenece a E. Y el 2 pertenece a C, pero no pertenece a E. Entonces sería el número 1 y el número 2. Lo puedo escribir así o puedo escribir así. No puedo escribir ni con paréntesis ni con corchetes porque no es un intervalo, son números. Entonces esa es la manera de escribirlo. Ya. Ahorita que escribí uno me confundí y pensé que era este mismo ejemplo, pero miren que nos falta todavía este. Miren que la diferencia me puede dar de muchas formas, o sea, no hay un prototipo, no hay un ejemplo que uno diga, siempre va a dar de esta forma. No lo hay. Vamos con B menos C. Este ejemplo también importantísimo para tener claro
las operaciones. Ustedes disculpen que les dé la espalda mientras que pues hago la recta numérica, pero pues tengo que darle la espalda de cierta forma. Esto no es mi especialidad, grabar clases, la verdad. Bueno, miren, vamos a graficar aquí. Veo ya desde -2 abierto hasta más infinito. Bien. Y C va desde 1 cerrado, me toca despegarme un poco del tablero porque no veo bien, hasta 2 cerrados. Me puedo confundir y esa no es la idea. Bien, este es B y este es C. ¿Qué tiene B que no tiene C? Analicemos. ¿Qué B tiene este pedacito y este pedacito también lo tiene C? Pero ¿qué es lo que tiene B que no tiene C? Pues esto de aquí y esto de acá, que viene desde -2 hasta el 1, pero el 1 lo tienen ambos, así que el 1 no hace parte de la diferencia. Y recuerden que yo les dije que podemos juntar, en este caso sería junto o unido desde 2 hasta más infinito, pero en 2 lo voy a colocar abierto también porque es que el 2 hace parte de ambos intervalos. Y recuerden que la diferencia es lo que tiene el primero que no tiene el segundo, o sea, lo debe tener solamente el primero. Pero entonces en este caso el 1 y el 2 lo tienen ambos, entonces no puede estar ahí. Y como no puede estar ahí, debe de estar abierto para no incluirlo. Entonces, jóvenes, conclusión. Bueno, voy a dar un espacio para que ustedes tomen nota de esa operación. Bien, creo que ya fue suficiente. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto? La primera es que cuando la respuesta de los intervalos me dé 2 pedacitos del intervalo, siempre voy a utilizar la parte de la unión, independientemente de la operación que esté haciendo. Miren que aquí es una diferencia y pues el resultado está con una unión. Eso se hace. Siempre eso para que lo tengan en cuenta cuando me dan 2 pedacitos. Obviamente tener claro que para poder hacer una operación entre intervalos debo hacer la gráfica en la recta numérica, porque lo puedo hacer pues teniendo en cuenta el orden y todo, pero todavía no somos expertos, apenas estamos aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Entonces la recomendación y lo mejor es hacer una gráfica en la recta numérica para poder tener a la mano todos los elementos que hacen parte y no hacen parte de la operación que nosotros estamos resolviendo. Tener claro cuando el intervalo es abierto, cuando el intervalo es cerrado, tener claro la definición de la operación. Aquí solamente trabajamos 3 operaciones, pero recordemos que son más operaciones. Entonces debo de tener claras las operaciones que estoy trabajando, qué significa, qué quiere decir. Y recuerden que para la diferencia el orden importa, para las otras no. Entonces la recomendación que de pronto hago yo es que a la hora de la diferencia siempre escribir como la letra del intervalo. Un escándalo. Siempre tener en cuenta la letra del intervalo para poder saber cuál es el primero y cuál es el segundo. Básicamente es esto. Es un tema sencillo, pero lo que pasa es que requiere de ciertas temáticas que de pronto no manejamos y por eso se nos complica. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Pues las definiciones de los intervalos y de las operaciones. Y con eso ya yo voy a poder resolver operaciones con intervalos. Aquí expliqué estas 3. Ahora vamos a hacer otro video, un próximo video, en donde expliquemos cuando no hay una sola operación, sino que hay 2 o hay 3. O sea, que hay una fusión de ellas o operaciones combinadas como lo conocemos mucho. Entonces espero que haya sido de mucha ayuda y bueno, muchísimas gracias. Cualquier observación pueden dejarla ahí en los comentarios del video. Muchísimas